La separación de Texas de México. El vecino estado al norte de Coahuila originalmente era parte del territorio de México, aunque diversas circunstancias influyeron para que se separara y después se incorporara al territorio estadounidense. Aquí señalaremos los principales acontecimientos de este capítulo en la historia de México. El pánico de 1819 sumió a los Estados Unidos en una grave depresión económica. Moses Austin, vaquero de Virginia con fuertes intereses en el territorio de Missouri, con ayuda del barón de Bastrop, Felipe Enrique Neri y Erasmo Seguin, diseñaron un proyecto para atraer colonos estadounidenses a la región, hecho que ayudaría a la Nueva España a desarrollar el territorio. En 1820 solicitó una concesión española para asentar a 300 familias originarias de Missouri en territorio tejano. A finales de 1820, Moses Austin recibió la concesión del Virreinato de Nueva España, pero murió en junio del año siguiente, por lo que Stephen Austin heredó la concesión otorgada a su padre e inició formalmente la colonización, gracias al poder ejercido del barón de Bastrop en la Diputación Provincial de San Antonio y la legislatura en Coahuila y Texas. Los planes de Austin para la colonización fueron diseñados de acuerdo con las leyes vigentes en México. El inicio de las revueltas antinapoleónicas en México por parte del cura Miguel Hidalgo y Costilla en 1810 dio inicio a 11 años de guerra que se convertirían en la lucha por la independencia a raíz de la Declaración de Independencia del 6 de noviembre de 1813. Parecía, sin embargo, que el triunfo final sería para el bando realista, hasta que, en 1821, algunos generales criollos, entre ellos Agustín de Iturbide, sellaron una alianza con los insurgentes mexicanos, hecho que determinaría el fin de la Guerra de Independencia de México con la victoria de los independistas. En diciembre de 1821, los colonos de Austin llegaron por tierra y mar a las inmediaciones de San Felipe. Para desgracia de Austin, el nuevo gobierno mexicano no reconoció el acuerdo firmado con las autoridades virreinales. Entonces viajó Stephen a la Ciudad de México, y tras una labor de 3 años, la concesión española fue aceptada gradualmente por el gobierno mexicano. A lo largo de este periodo, Austin aprendió a hablar español y se hizo muy amigo del ex insurgente José Antonio Navarro y Ruiz. En los años siguientes trabajaron juntos para llevar más colonos a Texas. Según los términos del acuerdo, todos los colonos debían convertirse al catolicismo, mostrar solvencia moral, obtener la nacionalidad mexicana y cambiar sus nombres ingleses por su equivalente en español. Cada uno de los colonos sería dotado con cerca de 16 kilómetros cuadrados de terreno. La colonia floreció y hacia 1829 tenía una población de 18,000 personas. El propio Navarro se convirtió en propietario de más de 100 kilómetros cuadrados de tierra en 1830. Desde la época de la colonia, el territorio del norte se había mantenido escasamente poblado, y para remediar la situación, los gobiernos brindaron a los interesados varias libertades y facilidades. La oferta fue tomada principalmente por ciudadanos de los recién formados Estados Unidos, y es en 1820 cuando, tras la crisis en Estados Unidos, se comienzan los preparativos para que 300 familias de Missouri se establecieran en Texas. Para efectos prácticos se les otorgaba a los interesados tierras fértiles a cambio de condiciones muy simples como el practicar el catolicismo, la búsqueda de la nacionalidad mexicana y tener recursos. Con tan pocas limitantes, los colonos llegaron en masa y muy pronto cuadruplicaron a la población mexicana. De hecho, muchos de los pobladores eran simples especuladores de tierras en espera de ofrecer sus terrenos a un mercader con mayor poder adquisitivo. Debido a esos antecedentes, los habitantes de la zona eran poco afines a los intereses de la nación mexicana. Es así que piden primero en 1831 la separación de territorio para con el estado de Coahuila, y, tras comenzar el primer periodo presidencial de Antonio López de Santa Anna, con sus políticas centralistas, impopulares impuestos y atentados contra los intereses económicos de los residentes norteamericanos, los colonos atacan y toman posesión de los pocos bastiones militares en el área, declarando su separación de la República hasta que se respete la Constitución de 1824. Cabe señalar que Texas no fue el único estado inconforme con el nuevo gobierno, sino que otros como Zacatecas y California expresaron descontento.
El gobierno de Santa Anna declaró el estado de Texas como rebelde y lanzó una ofensiva militar contra la zona, encabezando el ataque el mismo Santa Anna. Los tejanos, por su parte, contaron con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, quien los provisionó de armas y municiones. Además, los encargados del gobierno provisional del estado, David G. Burnett y Lorenzo de Zavala, iniciaron una efectiva campaña de reclutamiento entre la población, prometiendo tierras como recompensa a los futuros soldados. La guerra entre los dos bandos dio batallas preliminares que favorecieron a los tejanos, como la de San Antonio Bejar o la de Concepción. Sin embargo, al no estar debidamente preparados, optaron por el saqueo a las poblaciones, lo que disminuyó sus filas. El contraataque del ejército mexicano se hizo esperar por las dificultades del traslado del ejército por el norte y por la ingenuidad de sus comandantes, quien llevó al ejército por el desierto en pleno invierno. Sumamente debilitado y a la vez en busca de victoria, se enlazó contra la pobre defensa tejana en la conocida Batalla del Álamo, en la que murieron prácticamente todos los defensores. Santa Anna estaba convencido de que esto sería un escarmiento para el resto de los alzados en su contra, pero lejos de amedrentarse, la gente hizo de los masacrados soldados del Álamo fuente de inspiración para continuar la guerra. Aunque la resistencia poco podía hacer frente al ejército de México, los tejanos prefirieron utilizar la táctica en vez de la lucha frontal, por lo que se retiran cada vez más al interior de su territorio y alejan a Santa Anna de sus fuentes de provisiones. De hecho, tras las intensas lluvias de la estación, queda prácticamente incomunicado. En contraparte para los rebeldes, su fuente de abastecimiento, los Estados Unidos, estaba cada vez más cerca. Nuevamente fueron las malas decisiones de Santa Anna las que permitirán la victoria tejana en la batalla de San Jacinto, cuando en un grave exceso de confianza debido a la superioridad numérica de su tropa, deja una inadecuada guardia la noche del 20 de abril de 1836. Los tejanos ven esto como una oportunidad y atacan a primeras horas de la mañana a un ejército durmiente y relajado. Su comandante les había ordenado descansar todo lo posible. La batalla es sumamente breve. En menos de 20 minutos, las tropas mexicanas son derrotadas, dispersadas y el arrogante Santa Anna es capturado por los tejanos. Así, el entonces presidente y futura Alteza Serenísima accede a todas las condiciones dictadas por sus captores, firmando el Tratado de Velasco, reconociendo el estado de Texas como independiente de México y otorgando una suma a su gobierno, todo a cambio de que le perdonaran la vida. Cabe señalar que posteriormente Texas desea incorporarse a los Estados Unidos, con lo que nuevamente tiene problemas con el gobierno de México y es esta una de las causas de la guerra contra los Estados Unidos y su expansionismo en 1845. La Guerra de los Pasteles. La Guerra de los Pasteles fue el primer conflicto bélico entre México y Francia, y formalmente tuvo lugar entre el 16 de abril de 1838 y el 9 de marzo de 1839. Las primeras décadas de la historia independiente de México fueron de anarquía y desorden en los aspectos económico, político y demográfico. La inestabilidad del país se reflejaba en todos los órdenes de la sociedad, y en particular en las fronteras, la migración ilegal y el contrabando eran comunes por la falta de vigilancia. Debido a esto y muchos problemas, México estaba en la mira de los países extranjeros, dispuestos a intervenir cuando lo consideraran oportuno. La consumación de la independencia en 1821, los franceses, que profesaban la misma religión y además pertenecían a una cultura que influía grandemente en la mexicana, pudieron radicarse en el país consagrándose al comercio, la pequeña industria y en el ejército nacional. En 1827 se había celebrado un convenio con Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales, que sentaban las bases para el futuro arreglo de las relaciones entre ambos países. La colonia francesa era próspera y bien vista cuando Francia reconoció en 1830 la independencia y en el momento en el que se firmaron los acuerdos comerciales de 1831 y 1832, que otorgaron a la nación francesa y a sus ciudadanos el tratamiento de nación más favorecida. Las rebeliones y las sazonadas ocurridas en las primeras décadas afectaron tanto a los mexicanos y extranjeros, al igual que los préstamos forzosos que el gobierno impuso a la población para salir de sus apuros económicos. De esos hechos, y a través del barón de Faudis, embajador de Francia, los comerciantes franceses empecinados en México enviaron una serie de reclamos que fueron recibidos en París con alarma.
Entre estos reclamos se encontraba la del señor Remontel, dueño de un restaurante de Tacubaya, donde algunos oficiales del presidente Santa Anna en 1832 se habían comido unos pasteles sin pagar la cuenta, por lo cual exigía ser indemnizado. Ese fue el motivo a que el pueblo mexicano identificara esta guerra con Francia con el nombre de la Guerra de los Pasteles. De Faudis, en un comunicado a su gobierno, le indicaba que había que actuar con energía, al responder el ministro de Relaciones a las reclamaciones francesas y no estar de acuerdo. En consecuencia, De Faudis pidió sus pasaportes y abandonó México y regresó a Francia, para volver en marzo acompañado de 10 barcos de guerra que apoyaban a las reclamaciones de su gobierno. De Faudis redactó el 21 de ese mes un ultimátum al gobierno exigiéndole el pago de 600,000 pesos para cubrir los daños ocasionados a los franceses. Exigía también que fueran retirados varios oficiales del ejército y se exceptuara a los franceses de los préstamos forzosos, expidiendo una ley especial. Fondearon frente a la isla Sacrificios, Veracruz, amenazando con invadir el territorio mexicano, si México no cumplía las condiciones de Faudis. Como el gobierno de Anastasio Bustamante se negaba a tratar con De Faudis mientras hubiera fuerzas navales francesas frente a Veracruz, el comandante de estas, almirante Basoche, declaró bloqueado todos los puertos del Golfo, incautó a las naves mercantes mexicanas, comenzando un bloqueo que duraría 8 meses, desde el 16 de abril de 1838 que se rompieron las relaciones. No cedía ante la presión, Francia envió en octubre 20 barcos más bajo el mando del contraalmirante Charles Baudin y se reunió en Jalapa con el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de México, don Luis G. Cuevas, quien se negó a exceptuar a los franceses de préstamos forzosos y de ventajas comerciales. Aceptó pagar la indemnización de 600,000 pesos en un plazo de 6 meses. Inconforme, Baudin amenazó con iniciar hostilidades el 27 de noviembre, lo cual realizaron 26 navíos con 4,000 hombres, que atacaron San Juan de Ulúa, causando grandes daños y gran número de muertos. Retirados desde su regreso de Estados Unidos, Santa Anna observó los movimientos de la escuadra enemiga y decidió actuar. Se entrevistó con Rincón y ante la grave situación, aceptó el consejo de los oficiales de rendir Fortaleza. Los franceses obligaron a Rincón a reducir la guarnición de Veracruz a 1,000 hombres, a recibir a los expedicionarios e indemnizarlos. El Congreso desautorizó a Rincón y nombró a Santa Anna defensor de Veracruz. Este llamó a Mariano Arista, quien fue hecho prisionero al ser sorprendidos por los franceses, mientras Santa Anna logra escapar. Las francesas atacaron varios puntos fuertes y cuando se retiraban, Santa Anna, que había recibido refuerzos, intentó atacar el muelle al contraalmirante Baudin, las cuales contraatacaron utilizando un cañón que mató al caballo de Santa Anna, destrozándole a este la pierna izquierda, forzando al Ejército Nacional a abandonar Veracruz. Este hecho provocó en la capital descontento, culpándose al presidente Bustamante de estos hechos. Santa Anna en la defensa de Veracruz le sirvió para recuperar su prestigio. Lo capitalizó muy bien, habiendo logrado que lo propusieran para ocupar la presidencia en tanto Bustamante salía a combatir un alzamiento federalista en Tampico. Como presidente interino, Santa Anna se dio cuenta que resultaba conveniente llegar a un arreglo con Francia, ya que Baudin había levantado el bloqueo de los puertos controlados por los federalistas. Por otra parte, el ministro inglés Richard Pakenham intervino con el fin de evitar daños al comercio británico, quien consiguió reunir a los representantes mexicanos contra el contraalmirante Baudin. El 9 de marzo de 1839 se firmó un tratado de paz en el cual México se comprometió a pagar las indemnizaciones exigidas, 600,000 pesos en total, en plazos cómodos y del modo que menos podía perjudicar el erario nacional. Francia retiró, a cambio, la flota invasora, desistió de la indemnización a los gastos de guerra y desconocimiento de las declaraciones provisionales de 1827, devolviendo además las naves incautadas. Esta guerra no impidió que Francia siguiera ejerciendo gran influencia en el desarrollo cultural de México.